Y yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, donde vamos a leer los primeros 8 versículos. Y este pasaje va a ser el pasaje que nos servirá de guía en lo que queremos compartir esta mañana, de manera que mantengan sus Biblias abiertas en Ezequiel capítulo 2, los versículos 1 al 8, donde la palabra del Señor dice así: Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, porque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Si hay algo que nos cuesta a los seres humanos es dar un primer paso. Todo comienzo es difícil, y mucho más cuando se trata de emprender un camino nuevo en respuesta a grandes desafíos. Esto es todavía más patético cuando del servicio del Señor se trata. Basta que Dios ponga en nuestro corazón la convicción de que tenemos una misión que cumplir, una tarea que hacer, algo que llevar a cabo en su nombre, para que comience la lucha con nosotros mismos entre los objetivos que debemos alcanzar y el primer paso en el camino a su logro. Y no pocas veces la grandeza de los ideales que nos mueven no nos permiten arrancar a partir de las realidades que nos rodean. Para personas como vos y como yo, que tenemos sueños e ilusiones mucho más grandes que los pocos recursos con que contamos, el Señor nos dice hoy, comenzá donde estás, arrancá desde donde te encontrás y hacelo ahora, comenzá donde estás. Esto es lo que nos enseña la experiencia del llamamiento de Ezequiel. ¿Dónde estaba Ezequiel cuando el Señor lo llamó? Por cierto, no estaba en Jerusalén, lo cual habría sido ideal. Tampoco estaba en el templo, porque para ese momento el templo había literalmente desaparecido. Ni siquiera estaba en Judá, porque como ustedes recuerdan, el pueblo estaba cautivo, había sido deportado como consecuencia de la invasión de Nabucodonosor. Ahora los judíos eran exiliados en tierra extraña y Ezequiel era uno de ellos. De alguna manera este joven sacerdote de unos 25 años aproximadamente, en medio de esta situación tan dolorosa, llegó a ser reconocido por sus paisanos como un profeta enviado por Dios. Cierto día los ancianos del pueblo cautivo que moraban junto al río Quebar fueron a verlo con gran ansiedad.
Él y su esposa gozaban de una situación aparentemente bastante más afortunada que la que sobrellevaba la mayoría de los cautivos. Quizás su posición como sacerdote le daba ciertas ventajas. La cuestión es que los ancianos fueron a buscarlo con una pregunta dramática en sus labios. ¿Tiene Dios alguna palabra para nosotros? ¿Tiene Él algo que decir sobre nuestra querida ciudad de Jerusalén? 11 largos años habían pasado entre la victoria babilónica sobre Jerusalén y la deportación de los judíos a Babilonia y la destrucción final y total del templo. Los cautivos estaban desesperados por saber qué ocurriría con ese edificio que era el símbolo de la identidad nacional. ¿Qué pasará con el templo? ¿Qué ocurrirá con la casa de Dios? Le preguntaban desesperados los ancianos a Ezequiel. Pero el profeta estaba mudo. No había palabra de parte de Dios. Y sin embargo, fue en estas circunstancias que Ezequiel buscó el rostro del Señor. Y como leemos en el capítulo 1, los versículos 2 y 3, en el 5.º año de la deportación, a los 5 días del mes, finalmente vino palabra de Jehová a Ezequiel. La mano del Señor se posó fuerte sobre él y Dios le habló. Capítulo 2, versículo 1, Dios le dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, levántate, tengo un trabajo para ti, tengo un mensaje que quiero que anuncies, tengo una revelación que quiero comuniques al pueblo. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ahora, vos y yo hemos venido de diversos lugares a este lugar de encuentro. No estamos precisamente en una catedral, y el agua que tenemos arriba de nuestra cabeza lo demuestra, especialmente los que están allá. No estamos en una catedral, ni nos hemos congregado en un lugar celestial o algo por el estilo. Nos encontramos aquí literalmente con los pies sobre la tierra y en un lugar como cualquier otro. Pero quiero decirte esto, es justo aquí y es justo ahora que Dios quiere hablarnos y comenzar a hacer Él en nosotros algo maravilloso en nuestras vidas. Y para ello es necesario que como Ezequiel estemos dispuestos a comenzar donde estamos, en el aquí y en el ahora de nuestras vidas, en el aquí y en el ahora de nuestros ministerios, en el aquí y en el ahora de la circunstancia particular por la que vos estás atravesando en este momento, cualesquiera que estos sean. Comenzá donde estás. Comenzá donde estás. Como hizo Ezequiel, comenzá donde estás. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para cada uno de nosotros comenzar donde estamos? Permítanme en esta mañana decirle que esto significa tres cosas. Tres cosas. En primer lugar, comenzar donde estamos significa comenzar con algunos reconocimientos básicos. Comenzar con algunos reconocimientos básicos. Dice el versículo 1, Dios me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hay dos reconocimientos que nosotros tenemos que hacer para comenzar donde estamos. Y son los dos reconocimientos que están implícitos en las palabras que acabamos de leer en el versículo 1. El primer reconocimiento es que debemos reconocer precisamente dónde estamos. Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies.
comenzar reconociendo dónde estás parado. Es necesario que, como Ezequiel, nos paremos sobre nuestros pies. A ver si alguien me desengancha. Ahí está. Pásalo. Es necesario que, como Ezequiel, nos paremos sobre nuestros pies antes de que Dios nos hable. Ahora, esto significa asumir nuestra propia realidad. A veces nos ocurre que la realidad nos parece peor de lo que en realidad es. O por temor a ella, o huimos, o nos aislamos, o inventamos una fantasía. Dios no puede hablarnos y comunicarnos su mensaje a menos que estemos parados sobre nuestros pies. Que estemos parados sobre nuestra realidad personal, familiar, eclesial, cualquiera que ella sea. Hermano, ponte sobre tus pies, o dicho de otra manera, deja de volar y pararte sobre la realidad, porque si seguís volando como un mosquito o como una mosca, Dios no puede hablarte. Párate sobre tu realidad. Reconozcamos que donde quiera que Dios nos hable, esa es tierra santa. Es tierra santa no porque nosotros la hayamos dedicado santa, es tierra santa porque es allí donde Dios nos habla, aunque nos parezca que el piso que estamos pisando es el piso del infierno. Donde quiera que Dios nos hable, esa es tierra santa, es territorio bajo su soberanía. Vean ustedes, Ezequiel estaba en el exilio, estaba en tierra extraña, donde se suponía que Dios no podía hablar a su profeta, porque estaba fuera de su territorio. Las circunstancias no eran para nada favorables, era una situación triste, humillante, dolorosa, vergonzosa, y no obstante, fue en ese contexto tan desfavorable, tan negativo, tan ominoso, que Dios tenía una palabra para su siervo y quería utilizarlo como su mensajero. ¿Acaso no ocurrió lo mismo con otro gran siervo de Dios? ¿No ocurrió lo mismo con Moisés, como leemos en Éxodo capítulo 3? ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Moisés con la zarza que ardía y no se consumía? Éxodo 3, versículos 2 al 5. Dios le habló a Moisés no en una catedral, ni en un templo, no en un retiro, no en una conferencia internacional, no en medio del fuego del Espíritu manifestándose de múltiples maneras, ni siquiera a través de un gran siervo de Dios. ¿Cómo fue que Dios le habló a Moisés? A través de un arbusto espinoso, vulgar y barato del desierto que ardía y no se consumía. A veces tenemos la impresión de que si Dios nos va a hablar tiene que ser en un contexto celestial y extraordinario, en medio de una revelación que se manifiesta con rayos y centellas y nuestro cuerpo temblando como una hoja movida por el viento y sintiendo electricidad por todos lados y qué sé yo, revoleando los ojos, poniéndolos en blanco, cosas por el estilo. Y generalmente no es así, generalmente Dios nos habla y nos da su revelación más grande a través de una zarza, una vulgar zarza del desierto que arde y no se consume. Dios le habló a Moisés en el desierto, y desde un arbusto vulgar. Dios tiene una manera muy particular para dirigirse a nosotros y hablarnos. Él puede hacer de un rústico arbusto del desierto un altar sublime y puede convertir un páramo salvaje y árido en una catedral. Quizás tu vida ahora parezca un desierto y tu altar no sea más que una tosca zarza. Quizás te parece que este no es el momento más adecuado en tu vida y en tu ministerio para que Dios se revele en toda su grandeza y en todo su poder. Quiero decirte que es en esos momentos de mayor desierto y de mayor aridez cuando con más nitidez podemos escuchar la voz de Dios revelándonos su voluntad. Él quiere hablarte allí donde te encontrás. Cualquier lugar y cualquier circunstancia es terreno sagrado si Dios nos confronta y estamos dispuestos a oírlo. Por eso debemos reconocer primero dónde estamos. Hijo de hombre, ponte
sobre tus pies. Pero la segunda cosa que tenemos que reconocer es que debemos reconocer quiénes somos, no solo dónde estamos, sino que tenemos que reconocer quiénes somos. Dios le dijo a Ezequiel: hablaré contigo, hablaré contigo, contigo, hablaré contigo. Seguramente Ezequiel, como tantos otros profetas, se habrá preguntado: ¿quién soy yo para que Dios me hable? Además de reconocer la realidad de las circunstancias que nos rodean, es necesario que reconozcamos la realidad de nosotros mismos. Muchos siervos y siervas de Dios pierden la revelación de Dios porque consideran que el lugar donde están no es el más adecuado. Se quejan de la iglesia que pastorean, de la gente que lideran, se quejan de las circunstancias del ministerio, se la pasan toda la vida quejando. Es muy difícil que Dios pueda revelarse a un alma quejosa. Pero hay otros pastores y líderes que se la pasan quejándose de sí mismos. A un pobre tipo como yo, a un siervo falto de preparación como yo, a alguien que no tiene oportunidad como yo, a alguien a quien nadie conoce como yo, Dios no le puede hablar. Dios le habla a los grandes siervos de Dios, pero a mí ¿qué me va a decir? Se le gastó todo el discurso con los grandes profetas y los grandes evangelistas y los grandes pastores y apóstoles y demás, pero a mí ¿qué me va a decir? A un pobre siervito como yo. Empezá por reconocer quién sos. Porque el Señor dice: hablaré, no con Anacondia, Freyson, Odeiros o Montesi o este o el otro. Hablaré contigo, 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 contigo. Hablaré contigo. Y esto ocurre cuando nos damos cuenta de quiénes somos. No solo reconocemos nuestras circunstancias, sino reconocemos quiénes somos. Un gran filósofo español, José Ortega y Gasset, es el autor de aquella famosa frase que dice: yo soy yo y mis circunstancias. Y es cierto. Pero después de reconocer mis circunstancias, es necesario reconocer quién soy yo. Es decir, debemos prestar atención a quién soy yo. Yo soy yo. Cuando debemos llevar a cabo una responsabilidad o cumplir con una tarea o resolver un problema o vencer una frustración, la tendencia es echar la carga, el peso o la culpa sobre algún otro y no asumir nuestra propia responsabilidad personal. Al pensar en la obra que hay que hacer y la misión que tenemos que llevar a cabo, comenzá no solo donde estás, sino comenzá también con lo que sos delante del Dios viviente. Y cuando vos comenzás a preguntarte quién soy yo delante de Dios, Dios empieza a hablarte y a decirte quién sos delante de Él. Y en la palabra hay cosas maravillosas que Dios dice acerca tuyo. De quién sos en Cristo Jesús, de cómo el Padre te ve a través de Cristo, de cómo el Espíritu Santo puede tomarte y hacer de tu vida algo increíble, maravilloso. Cristo quiere hablarte a vos hoy, no a otra persona. A vos hablaré contigo, dice el Señor. Dios quiere hablarte y Dios quiere utilizarte, no como vos quisieras ser o como vos pretendés ser, sino en realidad como sos. ¿Y sabés cómo sos? Lo que dice la palabra acá: sos hijo de hombre. Sos hijo de hombre. No sos un ángel, no sos un ser sobrehumano o sobrenatural. Sos un hijo de hombre. No naciste como Superman en algún planeta krypton y caíste acá en una cápsula y lleno de poderes y qué sé yo. No sos Superman. Sos el hijo de doña fulana y de don fulano. Sos un hijo de hombre. Un ser humano como cualquiera. Un simple y vulgar ser humano. Pero fíjate, hijo de hombre, quiero hablar contigo.
el Creador, el Señor, el Redentor, el dueño de todas las cosas, quiere hablar con vos, un vulgar ser humano. Antes de que Ezequiel pudiera responder al pedido de los ancianos de Israel y darles palabra de parte de Jehová, tuvo que dejar su lugar confortable junto a su esposa e ir junto al río Quebar, donde estaban los más miserables de los cautivos. Capítulo 3, versículo 15 nos dice: y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. ¿Sabés qué pasa? Que nosotros los pastores y los líderes a veces somos un poco como Ezequiel antes de ir al río Quebar. Vivimos adentro de una burbuja, aislados del dolor, de la miseria y del sufrimiento del pueblo, y nos llegamos a creer lo que mucha gente cree de nosotros, que somos una especie de seres sobrenaturales, una casta especial, que estamos más allá del bien y del mal, que no tenemos problemas, que la carne no nos pesa. Y esto fue la primera lección que tuvo que aprender Ezequiel: ir a sentarse donde estaban los seres humanos con su dolor, con su tristeza, con su sufrimiento, y padecer lo mismo, reconocer su propia humanidad. No hubo palabra de profecía, ni consejo, ni mensaje, hasta que el profeta no se identificó con ellos. Me senté donde ellos estaban, es decir, en su humanidad sufriente. Esto significa encarnación. Algo debe ocurrir primero con nosotros antes de que ocurra con los demás. Pero esto significa también identificación. Si vamos a servir a otros con poder y autoridad, debemos primero identificarnos con ellos. Entonces, comenzá donde estás y comenzá como sos. Dios hará el resto. Estos son los 2 reconocimientos con los que tenemos que arrancar. Si queremos comenzar donde estamos, eso significa comenzar con estos 2 reconocimientos básicos: donde estamos y quiénes somos. Pero la segunda cosa la encontramos en el versículo 2. Y es que comenzar donde estamos significa comenzar con algunas realidades específicas. Comenzar con algunas realidades específicas. Dice el versículo 2: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Debemos comenzar, mis queridos, con lo que tenemos, no con lo que soñamos tener. Comenzar con lo que tenemos. Y la pregunta es: ¿qué es lo que tenemos como pastores, como líderes, como siervos y siervas del Señor? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 3 cosas, dice el versículo 2. 3 cosas. La primera cosa que tenemos, la primera realidad que tenemos, es la realidad del Espíritu. Dice el texto: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. La realidad del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo, entra a nuestra vida en el momento de nuestra conversión. Cuando nacemos de nuevo, cuando nuestros pecados son lavados, cuando somos regenerados por obra del Espíritu. La plenitud del Espíritu Santo está en vos desde que comenzaste a ser un hijo o una hija de Dios. No podrías ser un hijo o hija de Dios de no haber sido regenerado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te ungió y te selló cuando te entregaste a Cristo es el mismo Espíritu Santo que mora en vos y no te abandona. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, los versículos 20 y el versículo 27, dice el apóstol: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y agrega en el versículo 27, la unción que vosotros recibisteis de Él, es decir, el Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él.
el Espíritu Santo entra en la vida del creyente del momento mismo en que el creyente confiesa a Jesucristo como único Señor de su vida. Y no viene un pedacito del Espíritu, viene todo el Espíritu. Por eso la plenitud del Espíritu ya está en vos. ¿Sos un hijo, una hija de Dios? ¿Sos un hijo, una hija de Dios? Todo el Espíritu de Cristo mora en vos y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No un pedacito, todo. ¿Es así? Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Pero este mismo Espíritu Santo que mora en vos, que está en vos plenamente desde que recibiste a Cristo, desde que aceptaste al Señor como Señor y Salvador de tu vida, este mismo Espíritu que entró cuando fuiste regenerado por obra del Espíritu, este mismo Espíritu llena nuestra vida toda vez que sometidos al señorío de Cristo y en obediencia a Él, le permitimos al Espíritu Santo controlar todo nuestro ser y le servimos incondicionalmente. Y esto es más específicamente lo que ocurrió con Ezequiel acá. Ezequiel, que en quien ya el Espíritu Santo había comenzado a obrar, ahora es lleno del Espíritu Santo para cumplir su ministerio profético. Es imposible, oigan bien, es imposible servir al Señor con el poder y la autoridad que está en el nombre de Jesús si no estamos llenos del Espíritu Santo. La razón de mucho fracaso ministerial, la razón de impotencia ministerial, la razón de frustración ministerial es porque hemos estado tratando de servir al Señor en el poder de la carne, no en el poder del Espíritu. Llenos de orgullo, llenos de vanagloria, de autosuficiencia, pero no llenos del Espíritu Santo. Se los dice alguien que por 20 años estuvo sirviendo al Señor en el poder de la carne, hasta que conoció lo que significa servir al Señor lleno del Espíritu Santo. La diferencia es astronómica. El Espíritu que ya mora plenamente en nosotros quiere llenarnos cada día para el servicio. Por eso el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque llenos del Espíritu Santo, como podemos y debemos servir al Señor. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Esta es la primera realidad, la realidad del Espíritu, el Espíritu que ya está y el Espíritu que quiere llenarnos para habilitarnos en el servicio. La segunda realidad es la realidad del llamado. Además de la realidad de la presencia del Espíritu y operación del Espíritu en nuestra vida, está la realidad del llamado. Dice el texto: me afirmó sobre mis pies. Me afirmó sobre mis pies. La única manera legítima de ejercer un ministerio cristiano es por un llamado de Dios. Sin llamamiento divino no hay ministerio auténtico. Si Dios te ha llamado y Dios te ha dado dones y Dios te ha confiado un ministerio, esto es una realidad irrevocable. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11 versículo 29 declara: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te ha llamado y Dios te ha dado dones, eso es irrevocable. Este es el significado de estar de pie. Y en este sentido la expresión ponte sobre tus pies significa el llamamiento de Dios al ministerio. Ahora, escuchen con atención lo que voy a decir. Tenemos sauna gratis hoy acá. Escuchen lo que voy a decir. Tener el llamamiento divino no nos hace automáticamente buenos ministros de Dios. Dos cosas que quiero que tengas bien en claro esta mañana, y te las digo en el nombre del Señor. Que estés de pie, es decir, que tengas un llamado, no es señal
de que Él te use. Que Dios te haya llamado no significa que Él pueda usarte. Dios llama a muchas personas y no las puede usar. Pero esto es también cierto. Que Él te use no es señal de que Él te apruebe. Que Dios produzca fruto a través tuyo no significa que Él está de acuerdo con tu vida y tu ministerio. En América Latina ya hemos visto bastantes siervos y siervas de Dios con un llamado, usados poderosamente por Dios y viviendo en el más absurdo de todos los pecados, hasta que eso salió a la luz. Ayer alguien me preguntaba sobre algunos siervos muy conocidos de Dios acá en América Latina. ¿Usted cree que Dios los llamó? Sí, creo que Dios los llamó. ¿Y usted cree que Dios los usó? Sí, creo que Dios los usó. Y entonces, ¿por qué provocaron el escándalo que provocaron? Con amoríos, con hijos por acá, por allá, robándose la plata, engañando a la gente, mintiéndole, haciendo cosas tremendamente escandalosas, muchas de las... Dios también usó al rey Ciro, y Ciro era un pagano. Dios lo usó. Y la palabra dice que Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Pero eso no quiere decir que Dios lo apruebe, porque el juicio de Dios finalmente cayó sobre el rey Ciro también. Entonces, cuidado. Que Dios te haya llamado no quiere decir que Dios te va a usar. Y si Dios te usa, no quiere decir que Dios te apruebe. Le escuché decir a uno de los más grandes pastores en Argentina, que ha producido uno de los más grandes escándalos en los últimos años, usar el argumento: la razón por la que los pastores del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires se opone a mí es porque están envidiosos de la obra que Dios me permite hacer. Yo no estoy envidioso de la obra que Dios le permite hacer. Y usaba eso como excusa para cubrir la multitud de sus pecados. El hecho de que Dios te use no quiere decir que Dios te apruebe. Y hermanos, si vos estás sirviendo al Señor, aún con fruto, pero tu vida no da fruto dignos de arrepentimiento, tu vida no está conforme a la voluntad de Dios, con temor y temblor te digo, el juicio de Dios te va a caer en cualquier momento y te va a destruir. Por más que ahora el Señor te use para hacer milagros y portentos y señales y prodigios, y haya gente que se convierta bajo tu ministerio, el hecho de que Dios te use no quiere decir que Dios te apruebe, a menos que tu vida esté 100% bajo el señorío de Cristo y rendido en obediencia y vivas conforme a la voluntad del Señor. Por eso, además de estar de pie, hace falta que seas afirmado sobre tus pies, como dice el texto. Afirmado sobre tus pies. Y esto es confirmación. Dios confirma tu llamamiento, Dios confirma tu ministerio. Y cuando vos sinceramente vas caminando en santidad, en obediencia, en justicia delante de Dios, lleno del Espíritu Santo, Él te confirma como siervo de Dios. Esta es la realidad del llamado. La realidad del Espíritu, la realidad del llamado. La tercera realidad de la que nos habla el texto es la realidad de la revelación. La realidad de la revelación. Termina el versículo 2 diciendo: y oí al que me hablaba. Oí al que me hablaba. Si Dios te llena del Espíritu Santo y confirma tu llamado, es porque Él quiere hablarte. Si Él te llamó a ser su mensajero, es porque va a darte el mensaje que tenés que comunicar, que tenés que anunciar. Pero ¿cómo vas a predicar la palabra de Dios si primero no oís la palabra de Dios? ¿Cómo le vas a decir al pueblo el mensaje del Señor si no tenés un mensaje que Dios te haya dado? ¿Cómo vas a dar palabra del Señor al pueblo si Dios no te ha hablado o tu oído no ha escuchado lo que Dios tiene para decir? A su vez, si no oís palabra fresca de Dios, ¿no será que tu vida no está llena del Espíritu Santo
y que tu llamamiento no está confirmado. Dios quiere voceros de su palabra, no meros ecos. Dios quiere profetas, no comentaristas. Dios desea que hables lo que Él te habla, no lo que vos opinás. Y en América Latina hoy necesitamos, como nunca antes, palabra de Jehová. Palabra que venga del cielo, no del comentario bíblico. Palabra que venga de la boca de Dios, no de la boca de los líderes de tu denominación. Palabra que venga del corazón de Dios, no de tus propios pensamientos. Palabra que venga revelación fresca de Dios para el pueblo. Y si vos estás lleno del Espíritu y tu llamamiento es confirmado, no te quepa la menor duda, Dios te va a hablar. Dios se va a revelar. Dios te va a decir lo que tenés que predicar y lo que tenés que hacer. Dios se va a mostrar en tu vida. Necesitamos comenzar donde estamos, y para comenzar donde estamos necesitamos reconocer algunas cosas, ciertos reconocimientos básicos. Y para comenzar donde estamos necesitamos también de algunas realidades específicas. Pero en tercer lugar, comenzar donde estamos significa comenzar con algunas respuestas concretas, algunas respuestas concretas. Y esto es lo que hizo Ezequiel. En los versículos que siguen se nos muestran algunas de estas respuestas concretas que Ezequiel llevó a cabo. 3 cosas. Fíjense ustedes en primer lugar que Ezequiel comenzó a ser un oyente entre los que no escuchaban. Dice el versículo 5, ¿acaso, le dice el Señor, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Y agrega el verso 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Oyente entre los que no escuchan. Hay razones para creer que la mayoría de los exiliados estaban débiles, humillados, amargados y resentidos. Y en consecuencia no estaban escuchando la voz de Dios, no tenían oídos para el Señor, sino que sus oídos estaban aturdidos por las circunstancias, estaban obnubilados, confundidos por la crisis que estaban viviendo, la situación de cautiverio, y no tenían oídos para escuchar lo que el Señor quería decirles. Pero Dios le dice a Ezequiel, ponte sobre tus pies, hijo de hombre, no seas sordo como ellos. Oye lo que yo te hablo, comienza a ser oyente entre los sordos. Mis queridos hermanos, hoy en América Latina, y seguramente aquí en Bolivia también, hay muchos que no quieren oír al Señor. Simplemente no quieren oírlo. No quieren oír lo que el Señor está diciendo en medio de su pueblo. No quieren oír lo que el Espíritu Santo le está diciendo a las iglesias hoy. No lo quieren oír por distintos motivos. Algunos porque sus oídos están aturdidos por la situación de crisis, obnubilados por las dificultades, pero otros porque están tan cegados por su propia carnalidad que han perdido sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu. Entonces están más interesados en mantener su cuota de poder, de influencia, de prestigio o de lo que sea, que en escuchar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Quiero decirte a vos y a todos los que me están escuchando acá, no seas como ellos. Por amor de Dios, no seas como ellos. Sordo, sordo, sordo a la voz de Dios. Sordo a lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias hoy en todo el mundo, en América Latina y aquí en Bolivia. No seas sordo por amor de Dios. Ser pastor, conocer la Biblia, estar aquí en esta conferencia, no quiere decir que estés oyendo al Señor. Escuchar mis gritos no significa estar escuchando a Dios. No seas sordo. Comenzá a oír la palabra de Dios entre los que no escuchan.
Trata de poner tu oído espiritual sensible para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias en esta generación, para saber qué es lo que Dios quiere, para saber cuál es el próximo paso, cuál es el movimiento, a dónde vamos, qué es lo que Dios está haciendo en el mundo, hacia dónde camina la historia, cuán cerca está el Señor de su glorioso retorno, cuánto queda para completar la misión que nos ha encomendado. Para escuchar el clamor de los que sufren, de los que están sin Dios, sin esperanza, de los pobres, de los menesterosos, los marginados, los oprimidos, los cautivos por Satanás, los enfermos. No seas sordo. Ezequiel comenzó a ser un oyente entre los que no escuchaban. Pero la segunda cosa que hizo Ezequiel es que Ezequiel comenzó a ser un vocero entre los que no tenían voz. Un vocero entre los que no tenían voz. Versículos 6 y 7. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Un vocero entre los mudos, entre los que no tenían voz. El pueblo estaba sumido en el silencio. El pueblo estaba sumido en el silencio de su desesperación, rumiando su dolor y su rebeldía, su desobediencia y humillación. Cuando abrían la boca, como dice el texto, era para destilar el veneno de su amargura. Sus palabras daban miedo porque eran tan amenazantes como los escorpiones. La expresión "no tengas miedo de sus palabras" se repite 2 veces solamente en el versículo 6. No tengas miedo de sus palabras. En este contexto, Dios le dice a su siervo: hablaré contigo y le hablarás. No te vas a quedar mudo como ellos, háblales. Hoy hay mucha rebeldía y desobediencia en el pueblo de Dios. Hay mucha rebeldía y mucha desobediencia. Las pocas voces que se oyen son voces críticas y voces venenosas. Nunca he visto correr tanto veneno entre el pueblo de Dios como en estos días. Por cada gloria a Dios que sale de nuestra boca, salen 10 maldiciones a algún hermano o hermana que está sirviendo al Señor, o a una iglesia, o a algún movimiento, o a algún ministerio. Palabras ociosas que llenan de temor. Mi querido hermano, mi querida hermana, no seas uno de ellos. Comenzá a ser un vocero de Dios entre los que en silencio mastican su rebeldía y entre los que abren su boca para blasfemar contra el Espíritu Santo. No seas uno de ellos. Proclama palabra de Dios, no palabra del diablo. Palabra que edifique el cuerpo de Cristo, no que lo divida y destruya. Palabra que levante la iglesia y el nombre de Jesús, no que lo llene de vergüenza y de tristeza. Sé un vocero entre los mudos. Y finalmente Ezequiel comenzó a ser un enviado entre los que estaban quietos. Un enviado entre los que estaban quietos. Dice el versículo 3 y 4 que Dios le dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Mientras el pueblo anestesiaba su frustración con su quietismo impotente a orillas del río Quebar, Dios envía a su siervo Ezequiel a hacer algo. El pueblo estaba sentado, quieto, cabeza gacha, lamentando su suerte, llorando su desgracia. Pero Dios envía a su profeta con palabras de juicio y con palabras de esperanza.
Hoy hay mucho quietismo en el pueblo de Dios. Hoy hay muchos siervos y siervas de Dios que están confortablemente cruzados de brazos, diciendo y esperando a ver qué pasa. Acá hay un montón así, acá, en esta asamblea, que vinieron a este encuentro a observar, a ver qué pasa, a curiosear. ¿Cómo será este Carlos Anacondia? ¿Será como me contaron? ¿Y Claudio Freyson seguirá tirando la chaqueta y haciendo esas locuras o se corrigió un poco? ¿Y Motesi seguirá con el filo que le conocí hace unos años atrás o ya estará medio? ¿Y el hermano Pablo con los 80 años va acompañado de naftalina o formolo todavía? Vamos a ver qué pasa. Vamos a observar a estos líderes, a estos siervos. Voy a tratar de olfatear en qué dirección toma la cosa, como para ver si la mayoría va para allá, yo me uno también. Pero si hay dudas, me quedo donde estoy. Cruzadito de brazo, quietito, no me comprometo. Me quedo quieto. Hay mucho quietismo en el pueblo del Señor. ¿Cuánta gente hay que carece de visión, que no tiene un sentido de misión en su ministerio? Pero el ministerio cristiano consiste en ir a donde el Señor nos envía y hacer lo que Él nos manda, no importan las circunstancias. Si Él te llamó, si Él te dio su espíritu, si Él te dio palabra, abrí la boca, no te quedes mudo, no seas sordo, hacé lo que Dios te mandó a hacer y hacelo lleno del espíritu. No tengas temor, esta no es una hora para cobardes, no es una hora para segundos pensamientos. Esta es una hora donde Dios está levantando un pueblo lleno de arrojo, de valor, dispuesto hasta las últimas consecuencias a levantar la bandera del Evangelio, de la buena noticia tocante a Jesucristo. Entonces, mi querido, mi querida, mi consiervo amado, si vas a comenzar donde estás, será necesario que comences por hacer algunos reconocimientos básicos, comences por considerar algunas realidades específicas y comences por tomar en cuenta algunas respuestas concretas. Y si es así, quiero decirte que al comenzar donde estás, podés contar también con los recursos inagotables del Señor. Así ocurrió con Ezequiel. Fíjate capítulo 3, versículo 12. Leemos allí el testimonio de Ezequiel. Dice Ezequiel: me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y en el versículo 14 agrega: me levantó pues el espíritu y me tomó, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, era fuerte sobre mí. Hijo, hija, querido, querida, consiervo, deja, mi hermano, mi hermana, que el Espíritu te levante, que el Espíritu te tome. Él es el gran recurso para comenzar donde estás. Deja que el Espíritu llene tu vida, tome el control, colócate bajo el señorío de Cristo, pone tu vida, tu ministerio en las manos de Él, para que puedas hablar palabra de Dios, para que puedas actuar con poder y autoridad en el nombre de Jesús, para que puedas guiar al rebaño en la dirección de la voluntad de Dios, para que puedas, como Ezequiel, ser un siervo digno del nombre de aquel que te llamó, para la alabanza de su gloria.